Lunes 2 de noviembre, año 2020, el gobierno de la mañana, a la Z101, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director, nuevamente. Un abrazo, don Álvaro. Buenos días al país. Miren, solamente decirle al canciller que piense muy bien. Si quieren hacerlo, que lo hagan. Porque yo siempre he dicho que cuando tú manejas política pública de Estado, ustedes están ahí para gobernar. Y el pueblo le dio el poder para gobernar. Pero también se gobierna con prudencia. Se gobierna con tacto y se gobierna con inteligencia. Yo quisiera saber cuál es la presión que está ejerciendo Estados Unidos para que la República Dominicana traslade su embajada de Israel, sobre todo de Tel Aviv a Jerusalén. Solamente por entrar en moda, por doblar la cerviz y colocar la boca en el zapato de Donald Trump, por hacérselo gracioso. No están midiendo la consecuencia de lo que implica una provocación de esa naturaleza. Cuando una acción de esa naturaleza viola incluso la propia resolución de las Naciones Unidas, que saben que Jerusalén en estos momentos es una zona de conflicto y que la capital de Israel es Tel Aviv, porque que la capital de Israel es Tel Aviv. Entonces vamos a trasladar la embajada nuestra a Jerusalén, de Tel Aviv, que es la capital de Israel, a Jerusalén, por complacer al gobierno de Israel y complacer a los norteamericanos, obviando de que eso representa una provocación innecesaria, involucra incluso lo que podría traer como consecuencia de involucrar a la República Dominicana en el futuro a conflictos innecesarios o a retaliación con un enemigo oculto que usted no conoce, con un enemigo que usted no sabe dónde está. O obvia este gobierno que una célula del ISIS que encabezó los ataques en París estaba aquí y partió de aquí, de Punta Cana, hacia Francia. Una célula del ISIS. Y que una de las terroristas más buscadas en estos momentos por la Policía Internacional, la CIA, el FBI y todo, estaba radicada aquí, fue la que encabezó los ataques en París. No olvidan eso. Olvida este gobierno, el canciller no sabe, y no sé si él tiene información o no la tiene, pero yo se la voy a dar por aquí, de que parte de la célula que perpetró los ataques el 9/11 a la Torre Gemela en Nueva York estuvo en Puerto Plata, de acuerdo a informaciones de inteligencia que se tienen. Ellos lo olvidan. Olvidan de que la República Dominicana es un destino turístico, y que aquí nosotros no tenemos prácticamente filtro con los turistas que nos visitan, porque aquí usted puede venir desde Europa o puede venir desde cualquier punto del mundo sin ningún tipo de filtro y sin inconveniencia, porque aquí hay poco filtro. Olvidan de que esos grupos están totalmente organizados, con altos niveles de tecnología que pueden perfectamente falsificar desde hasta una huella hasta cualquier tipo de documento y llegar aquí como manso corderito. Olvidan ellos eso. Entonces, si lo están olvidando, yo se lo estoy recordando. Y solamente pedirle a Dios que nos agarre confesado, que ilumine la mente del presidente, que por cierto tiene descendencia libanés, porque hubo un pueblo en el Líbano, debo decirte, que celebró el triunfo de Luis Abinader, y que ilumine la mente, la mente también de nuestro canciller, que eso no es necesario, que eso no nos aporta nada, absolutamente nada a nosotros. Nosotros hemos mantenido muchos niveles de solidaridad con el pueblo judío. Nos hemos identificado con ese pueblo judío cuando nos ha necesitado, lo propio con el pueblo árabe, lo propio con los españoles, la República Dominicana con los japoneses. La República Dominicana ha sido un país internacionalmente solidario. Si hay algún país en América Latina que siempre se ha tratado de mantener al margen de los conflictos y ha tratado de manejar siempre los niveles de solidaridad con los pueblos del mundo, es la República Dominicana. ¿Por qué ahora tratar de asumir partido? ¿Cuál es el beneficio que eso implica para la República Dominicana? Usted dirige una cancillería para defender los intereses y proteger los intereses del Estado Dominicano,
¿O usted dirige una cancillería para favorecer los intereses y proteger los intereses geopolíticos de los Estados Unidos? Los Estados Unidos son aliados nuestros. Felipe, brevemente, doctor Felipe Romero. No, para mí no fue el canciller que lo dijo, ni el presidente, fue un alto funcionario. Sí, ahora eso no tiene importancia, o la tiene, claro. Pero mi posición yo la externé temprano, en el sentido de que eso no se debe hacer. Pues hay que mantener la embajada, a mi juicio, ignorante en la materia, pobre diablo, ¿verdad? En Tel Aviv, la capital de Israel. En esto ha estado presionando Benjamín Netanyahu, que todos sabemos, tristemente célebre, que hasta el pueblo de Israel pide la destitución de este individuo, y en unas elecciones votó en contra de él. Fue pequeña, pero en contra de él. Ahora bien, yo dije esta mañana temprano, y reitero, Felipe, que hay que mantener la embajada en Tel Aviv y no llevarla a Jerusalén, porque entonces es un problema político, pero también es un problema social, es un problema económico, y lo que es más delicado es un problema religioso. Es un problema de siglos de tradiciones, ¿verdad? A esos cambios se opone incluso la propia Iglesia Católica, ¿verdad? Por asuntos que, como he señalado, que están en la Biblia y están en libros sagrados hasta del judaísmo. De manera que complacer a este individuo, a este tristemente célebre Netanyahu, sería un error de República Dominicana. Además, esto, ¿verdad? Estados Unidos dijo que la iba a trasladar. Todavía no se ha producido el traslado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está pensando que le puede tocar el número pelado. No agrego más nada a lo que tú has dicho, ¿verdad? Y apenas 2 países de América Latina, de 2 presidentes llevados ahí por golpe de Estado de la extrema derecha, de esos países y la extrema derecha internacional, solo 2 países han aceptado eso. Eso ha sido repudiado por la Unión Europea, repito, y repudiado por las iglesias, ¿verdad? Porque es un asunto de orden religioso. Estudien, le digo yo a la juventud, estudien lo que representa Jerusalén, ¿verdad? En términos de las diferentes religiones occidentales, para que ustedes vean que eso sería para mi juicio, un error, ¿verdad? En todos los órdenes, pero sobre todo, también habría que tomar en cuenta lo que dijo y analizó Felipe Romero Sánchez. Gracias, don Álvaro, y de verdad que por eso quería reforzar y usted me disculpa, ese comentario suyo de esta mañana. Quiero ampliarlo porque yo creo que están las pretensiones. El mismo canciller ha dicho que se está analizando. La idea es precisamente que esto, aunque el gobierno tiene en sus manos poder tomar la decisión que tiene, que entienda sea lo más conveniente. Ahora, esto tiene que analizarse a mayor nivel de profundidad. ¿Qué representa eso en términos económicos para la República Dominicana? ¿O cuáles son las consecuencias que una decisión de esa naturaleza podría arrastrar a la República Dominicana, como usted bien señala, don Álvaro, a un conflicto de carácter religioso? ¿O olvidamos nosotros de que nosotros somos un pueblo cristiano? ¿O se olvida que Jerusalén, mire, yo he tenido el privilegio, yo admiro al pueblo judío, porque el pueblo judío tiene su historia, y yo he tenido el privilegio de visitar a Jerusalén, y hay que ir a Jerusalén para entender realmente lo que ocurre en Jerusalén, cómo barrios palestinos se dividen prácticamente en zonas. Cuando usted se para en el Santo Sepulcro y mira hacia el domo de Mahoma, o sea, ahí convergen las 2 religiones que han tenido mayores niveles de conflicto en el último siglo en el mundo. Y es un tema además de territorio, porque es que las Naciones Unidas en el año 1947 creó 2 territorios. Creó los territorios palestinos y los territorios israelíes. Y parte de la franja le corresponden. Y el conflicto armado ha provocado que Israel vaya, por un tema de seguridad obviamente, ocupando territorio
y empujando un poquito más a los palestinos. Pero hasta ahora... Escúchame, Felipe, brevemente de nuevo. El señor presidente, que es un hombre muy inteligente, que es un hombre consciente de lo que pasa en nuestro país y la política mundial, porque es un hombre culto y es un hombre que maneja la geopolítica. Él y el canciller, brillante canciller que tenemos, que sustituye a otro brillante canciller, ¿verdad? Han dicho los dos que eso se está analizando. Eso es para no tirar directo a Netanyahu y a Estados Unidos, ¿verdad? Aunque Estados Unidos ha aflojado el asunto porque ha tenido muchos problemas. Lo que yo quería decir es que no olvidemos que esa es la cuna del monoteísmo, y al ser la cuna del monoteísmo, que son las tres religiones predominantes y más antiguas del mundo occidental, porque no estoy hablando de otras zonas, de otras culturas, de otras religiones, pero el monoteísmo occidental nació ahí y se mantiene ahí. Llevarle ahora la parte geopolítica, la parte económica, la parte de abusiva, llevarle ahí también la parte impositiva, etcétera, sería un error de marca mayor. Por eso el disparate de Netanyahu no ha aprendido, ni siquiera en Estados Unidos. Dio una declaración en una ocasión sobre ese tema, la última vez que habló del tema, porque no habla del tema después del repudio de su pueblo, y el presidente Donald Trump, ¿verdad?, hablando de ciertos temas, dijo de él indirectamente, pero el que está enterado de lo que pasa lo capta de una vez. Dijo, hay que hacer concesiones y opiniones en el Medio Oriente, pero nunca llevándose de lo que diga un loco. Y una opinión similar, don Álvaro, la tuvo el presidente Obama, incluso que hasta se filtró en los medios de comunicación una llamada donde él dijo, yo no sé qué voy a hacer con este individuo. Porque una cosa es lo que pretende el Estado de Israel, que pretenda el ministro Benjamín Netanyahu. Una cosa es la geopolítica y otra cosa son los intereses nuestros. Por eso el llamado de atención a este gobierno, porque todavía son decisiones que están en un proceso de discusión. Ahora, nosotros no tenemos como país que involucrarnos en un conflicto donde nosotros no vamos a tener ningún tipo de beneficio, ni siquiera en términos culturales, ni siquiera en términos económicos, en términos políticos. Lo único que nos puede a nosotros provocar esto es problemas. Además, Felipe, las relaciones con los árabes, en sentido general, desde siglos, con los árabes y con los judíos también, como tú dijiste, la protección que le dio fue Trujillo, fue el dictador Trujillo que acogió a los judíos perseguidos por Hitler, el socio y el amigo de Trujillo, aquel holocausto, aquellos campos de concentración, aquella persecución horrible, criminal, ¿verdad? Y sin embargo, Trujillo recibió a los judíos perseguidos y les asignó una zona del país para que hicieran su producción, hicieran su trabajo. Lo mismo que hizo en la Guerra Civil Española, pues son cosas que hay que decirlo, que fue de 1936 a 1939, con la victoria del criminal Francisco Franco Bahamonte y otros asesinos vestidos de militares, y las persecuciones a los republicanos terribles, y hay que ver cómo Trujillo los recibió aquí, no solo a los republicanos, a los que asignó en un lugar como los judíos para producir, para trabajar, sino inclusive intelectuales, filósofos, juristas, catedráticos, músicos, de todo lo recibió aquí. De manera que nosotros no tenemos que buscarnos problemas que no existen. Las relaciones con los judíos y las elecciones con los libaneses son de primera categoría y no hay que estar inventando.